Hasta cierto, me da gusto que seamos poquitos, creo que voy a tratar de que voy a tratar de que sea un poco más participativo porque de eso se trata, ¿no? Una actualización. Entonces, pues no, nada más se trata de que pues el mono que está a un lado de la compu esté hablando, ¿verdad? Entonces, pues bueno, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen cuando se comparta. A ver, espérenme tantito, voy a apagar, que si no. A ver, me dicen cuando ya. ¿Se ve ahí? Ya, Muy bien. No, Pues todavía no. sí, ya. Ah, ya, ahora sí. ¿sí se ve? Sí, Ok, Sí, ya se ve. perfecto. ¿Se ve también mi cursor? sí. Sí, también. Muy bien. Pues bueno, el tema o prácticamente la actualización que les voy a dar el día de hoy va a ser en torno a un término que si bien algunos conocen, otros no, que es acerca de el arte, incrustado sobre todo en arquitectura, o este proceso de sincretismo y mestizaje que se dio sobre todo en el siglo XVI. Entonces, el tema de hoy es de tradición indígena europea, un acercamiento al arte tequitqui en México. ¿Sí? Hay nada más que, porque lo tengo que cambiar acá. Entonces, bueno, les voy a presentar un poquito el programa del día de hoy. Vamos a estar ahondando en esta sesión referente a algunas definiciones. Es importante mencionar sobre todo un poquito de teoría para que se pueda entender el por qué y para qué el fenómeno vaya. Vamos a ver también un poquito de antecedentes, o sea, un breve marco histórico de cómo se fue gestionando todo este arte y por qué urgen o por qué también inclusive se ha gestionado la conservación sobre todo de este patrimonio enfocada en su gama edificada. Vamos a ver también el arte tequitqui, arquitectura novohispana, cómo se ve incrustado prácticamente en todo lo que se va a conocer con la arquitectura novohispana o en la arquitectura virreinal, colonial también conocida por muchos. Vamos a ver ejemplos, estos dos van a ir de la mano, vamos a ver ejemplos y aproximaciones en México. No es un fenómeno que no más se produjo específicamente en México, sino que se da sobre todo en muchos países a nivel Latinoamérica, sobre todo inclusive por la llegada de españoles u otros grupos. Y nos vamos a enfocar también en un caso específico que va a ser también el de la Capilla de Santa Cruz de las Flores en el municipio de Tlajomulco, como parte de compartir las experiencias en torno al proceso de investigación, que incluso todavía sigo investigando referente ahí, y próximamente estaremos sacando un articulito de la Capilla de Santa Cruz de las Flores, en torno al arte tequitqui. ¿Sí? Perdón, ¿qué significa tequitqui o es una...? Para allá vamos. Ahí vamos. ¿Sí? Ok. Gracias. Bueno, entonces vamos a aperturar primero. Entonces, antes de empezar la sesión y comentarles que este kit y por qué se dio también diferentes fenómenos y todo para ilustrarlos un poquito, me gustaría compartirles esta frase que es de Humberto Eco, que dice que cada cultura absorbe elementos de las culturas cercanas y lejanas, pero luego se caracteriza por la forma en que les incorpora, o sea, que incorpora esos elementos, ¿no? O sea, estamos hablando ya de que dos culturas se integran y se van a ver posteriormente reflejados en esta cuestión, en la arquitectura. Entonces, antes que nada, igual a lo mejor ustedes ya han visualizado también estas definiciones, pero sí es importante volverlo a recordar porque en el tema de hoy vamos a ver dos tipos de patrimonio incrustados o presentes en la arquitectura, tanto el patrimonio material a través de la arquitectura como el patrimonio inmaterial a través de las tradiciones y a través del pensamiento y a través de las expresiones vivas. Entonces, ¿qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural es el legado que recibimos del pasado, ¿sí? Que vimos del presente y que se transmite en generaciones futuras. ¿Sí? El patrimonio cultural muchas veces, en terminología, y también no nada más la UNESCO, sino que inclusive desde la Convención de 1972 por parte de la UNESCO, el patrimonio cultural estuvo enfocado específicamente a bienes materiales. ¿Qué quiere decir eso? A bienes patrimoniales, producto, o sea, de algo físico, de algo material, que fueron tan importantes o más bien agarraron tanta importancia, una significación que se le empezó a dar por parte pues, de las personas, de grupos, de comunidades, que se identificaron con ellos. Entonces estamos hablando de un proceso de identificación.
y estamos hablando también de un proceso de significación. O sea, le está agregando a la misma comunidad valores que son importantes para ellos, y como son importantes para ellos, pues ¿qué va a ser lo lógico? Pues lo van a traspasar como herencia, ¿sí? Y esa herencia se va a ir pasando y se van a ir transmitiendo esos valores de generación tras generación. Sí, son bienes que adquieren con el paso del tiempo un valor único, un valor irreemplazable y demás. También tenemos otra definición de qué es una herencia. Toda generación recibe un patrimonio, ¿sí? A veces el término patrimonio cultural o el término nada más puramente patrimonio se puede confundir a veces, porque las personas pueden estar hablando a lo mejor de pues, patrimonio, pues mi casa es mi patrimonio, ¿no? U otro tipo de patrimonio, pero aquí estamos enfocándose específicamente en un patrimonio cultural, algo importante, producto de una cultura que es relevante y que las mismas comunidades se identifican con él, y que como se identifican con él hay un proceso de identidad, un proceso de identificación, y por eso pasa de generación tras generación en un proceso de transmisión. Entonces dice que es una herencia, toda la generación recibe un patrimonio conseguido y transmitido por otros, que ha contribuido a conformar su vida, su mundo, su visión paisajística, su entorno vital sobre el que ejerce. Ay, discúlpenme, los voy a bajar tantito porque no alcanzo a leer. ¿Sí? Que ejerce algún derecho, así como sobre su transmisión a la siguiente generación, y a su vez tiene derecho a reevaluar su herencia patrimonial. ¿Sí? Entonces, acorde a la UNESCO, a partir de 1972, con la de Patrimonio Mundial, digamos que empieza no nada más a partir de 1972, sino que ya se viene gestionando desde antes. Al menos 72 toma en cuenta ya el patrimonio que se va a considerar como material o tangible, ¿sí? Y se va a dividir en aquellos que son bienes inmuebles, que corresponden a centros históricos, a la arquitectura y demás, y bienes muebles que van a ser obras de arte, va a ser todo el patrimonio bibliográfico y demás, todo lo que tiene que ver con bienes muebles. Sin embargo, esa categoría duro actualmente, como que será como en la década del año 2000 aproximadamente, se le empezó a dar énfasis a la cuestión del patrimonio inmaterial a nivel internacional. Y son aquellas que forman con diferentes convenciones, que es la convención del 2003 con la del patrimonio inmaterial, y pues son aquellas que forman parte de las técnicas, ¿sí? Saberes, celebraciones, usos sociales, actos festivos y escénicos, formas, expresiones, manifestaciones y la tradición oral. Y aquí entra inclusive de las primeras, digamos, declaratorias que hubo a nivel internacional, fue también inclusive hasta la del Día de Muertos, ¿no? Todas aquellas expresiones que invocan a las celebraciones del Día de Muertos aquí en México ya forman parte del patrimonio inmaterial. Pero eso fue hasta el año 2000 que se le empezó a dar un empuje más de una cuestión antropológica, desde la cuestión de matar a aquellas expresiones vivas. Anteriormente se le daba más énfasis a toda la cuestión edificada, urbana, y toda la cuestión de bienes inmuebles. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a hablar de un tema específico que va enfocado a una cuestión de patrimonio edificado, ¿sí? Que forma parte de un producto importante para las comunidades, pues vámonos enfocándonos un poquito más al tema. Y todas estas definiciones que les estoy presentando van a formar o van a cohesionar. Cuando les esté hablando de diferentes terminologías o diferentes términos, vaya, les estoy poniendo aquí en la mesa para que pues, también no se me revuelvan, vaya. Entonces, cuando hablamos de ornamentación, y sobre todo en este tema que vamos a hablar del arte tequitqui, es algo muy importante. Muchas veces la ornamentación puede pasar nada más propiamente como la decoración, digamos, ¿no? La ornamentación lo define Franz Mayer, que proviene del latín ornare, que significa adornar. Dentro de sus categorías se encuentra el ornamento, que se define como el adorno artístico, la ornamentación, que es empleo del mismo, y la ornamentaria como el concepto global de dicho arte decorativo. Eso lo define Franz Mayer. Tenemos otra definición que es de Tello y Virginia Sainz, que dicen que en la arquitectura, el arquitecto busca materializar los valores estéticos en un edificio. Parte de su pensamiento se ve proyectado en la obra arquitectónica y en muchas ocasiones aún busca enriquecer esa belleza
con la aplicación de la ornamentación, principalmente en espacios como fachadas. Aquí sí les voy a decir algo muy importante. Cuando estábamos hablando de fachada, sobre todo en una cuestión edificada, si nos vamos a una línea de tiempo y hablamos referente a arquitectura histórica, es más, voy a compartir pantalla para dejárselos un poquito más claro. Aquí puedo rayar. Nosotros estamos en una línea de tiempo. Ahí disculpen las líneas. ¿Sí? Esto yo lo había hablado, pero para que les quede un poquito más claro. Nosotros, en esto que vamos a hablar del arte tequitqui, casi la mayoría de este arte, que ahorita se los voy a explicar, va sobre todo al siglo XVI. Cuando hablamos del siglo XVI, estamos hablando de 1500, bueno, a partir aquí en México estamos hablando de 1521 hasta prácticamente también todo lo que duró la colonia, ¿no? Hasta el siglo XVIII. Que, pues de hecho, la independencia, si no nos vamos tan lejos, pues fue en el siglo XIX ya, cuando empezó ya a gestionarse todavía un poco más, ¿sí? Con la independencia, ¿sí? Sin embargo, en términos legislativos, básicamente, todo lo que se considera como el patrimonio histórico va a ser del siglo XIX para atrás. Del siglo XVI para atrás, antes de 1521, va a ser patrimonio arqueológico, ¿sí? Entonces, la mayoría de patrimonio que pertenece a estas vertientes prácticamente va a ser mucho uso de este elemento, de la ornamentación, ¿sí? Y estos ahorita se los voy a explicar. ¿Y por qué ornamentación? Como dice aquí, inclusive Tello y Virginia Sainz busca materializar los valores estéticos, ¿sí? En un edificio y se ve su pensamiento proyectado. Sobre todo en el siglo XVI, bueno, en el siglo XVI es un poquito más sobria, pero sobre todo en el siglo XVIII, cuando tenemos este barroco recargado, este barroco churrigueresco, y demás, pues vamos a ver una explosión de formas sin igual, que básicamente pues, lo que buscaban era consolidar también o que sirvieran de consolidador de la religión. Entonces vamos a ver muchos elementos iconográficos, vamos a ver un despliegue de técnica, ¿sí? Vamos a ver un despliegue de formas y demás que permitieron precisamente eso, libertad de formas y sobre todo libertad de formas con la mano de obra indígena. Entonces cuando les hablo de ornamentación, sí, es decoración, aquí incluso Franz Mayer lo dice adornar. Sin embargo, ¿qué va a tener? ¿Qué va a ser nada más? La ornamentación no nada más va a ser puramente decorativo, sino que va a ser una proyección de pensamiento, ¿sí? Entonces, ese pensamiento, o al menos durante esta temporalidad, esa ornamentación sí tenía una función, se va a ver muy plasmada, sobre todo en el periodo de conquista y lo que va a seguir, sobre todo a la época colonial virreinal, ¿sí? De lo que vamos a estar hablando precisamente a continuación. Pues bueno, voy a borrar aquí. Ahí disculpen. Todos los elementos. Y me voy a ir acá. ¿Sí? Cuando estábamos hablando de ornamentación, pues aquí les traigo algunos ejemplos, precisamente. Aquí tenemos ornamentación de tratados de arquitectura, por ejemplo, en el caso de Serlio. Vemos que muchos patrones también surgen hasta en algunas veces de esos tratados, ornamentación románica, y vemos acá, en este caso, bueno, aquí es una fotografía que saqué directamente de la red, sin embargo, vemos un orden compuesto en cuestiones de columnas que corresponde a una columna tritóstila, ¿no? Nos vamos a pasar a la siguiente. ¿Sí queda claro el término de ornamentación? ¿Sí? Muy bien. Ok. ¿Sí? Ok, pues bueno, es un término que vamos a estar utilizando ahorita que nos vayamos un poquito más adelante. Sin embargo, tenemos otras definiciones. Y esa definición va a ser el sincretismo. ¿Sí? El sincretismo, no sé si han escuchado hablar de él, va a ser una acción o va a ser un fenómeno que se va a dar principalmente en la arquitectura del siglo XVI. ¿Y por qué va a ser ese fenómeno? Bueno, precisamente porque vamos a tener un fenómeno en el choque de dos culturas, ¿sí? Vamos a tener dos pensamientos encontrados y no nada más se van a ver reflejados en la cultura, en las tradiciones y demás, sino que se van a ver reflejados incluso en la cuestión arquitectónica.
Recuerden que la arquitectura básicamente es como si fuera un libro, o sea, aparte de leer la ciudad, parte de leer la sociedad, es también, se ve reflejado en la arquitectura. Cuando nos queremos hablar qué fue lo que pasó también en una temporalidad, cuando queremos ver una evolución inclusive urbana y demás, podemos darle una lectura a la ciudad a través de su arquitectura. Y podemos ver el avance inclusive en cuestiones urbanas a través de una evolución tipológica, o sea, qué tipo de arquitectura tengo, por ejemplo, en el caso desde los centros históricos hasta cómo va avanzando, y así me puedo dar una idea de cómo va a ir evolucionando la ciudad. Es lo mismo, si nos vamos específicamente en un inmueble, lo que va a pasar en una cuestión sincrética. Vamos a ver, va a ser el reflejo también la arquitectura de parte del pensamiento de lo que ve la sociedad en ese momento, de la funcionalidad de la sociedad. Entonces, vamos a tener diferentes definiciones de sincretismo. El término de sincretismo tal cual, pues proviene del griego, o sea, sincretos, que proviene del uso que le da Plutarco, para designar a las ciudades rivales cretenses que se unían para hacer frente a un enemigo común, ¿sí? Eso lo comenta Bonte Isar. Desde entonces, el término empieza a significar la unión de cosas diferentes, ¿sí? Antiguamente era de dos se unen y van contra uno, sin embargo, con el paso del tiempo, pues la unión de cosas diferentes y muchas veces contrarias, sin ser una mera juxtaposición de elementos diferentes, ni una simple suma, sino la constitución de un producto nuevo, ¿sí? Entonces, vamos a unir dos cosas y se va a crear precisamente pues un producto nuevo. Otra definición que es de Espinosa María Macarena y Giljan Mariana Giselle, dice que es un intento de conciliar doctrinas distintas. ¿Sí? Más o menos vamos visualizando el plano que hay precisamente para entender lo que es el sincretismo. Y aquí nos comenta la Real Academia Española, la RAE, que es una combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones. También nos dice que es un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. Aquí coincide con Espinosa María, ¿sí? Y también nos dice una expresión en una sola forma de dos o más elementos lingüísticos diferentes. Esto aplicado a una cuestión lingüística, ¿sí? Si nos vamos a otra definición, nos dice que es un proceso mediante el cual se concilian o amalgaman diferentes expresiones culturales o religiosas para conformar una nueva tradición. Recordemos que el sincretismo puede ser visualizado, ¿sí? Desde una perspectiva, tanto cultural, tanto religiosa y demás, desde diferentes visualizaciones o desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, en la época de conquista, como lo vamos a visualizar a continuación, pues ese sincretismo va a llegar en un inicio pues de una manera un poco violenta, un poco brusca, ¿sí? Sin embargo, a pesar, hay muchos historiadores, hay muchos estudiosos de historia del arte y demás, que aquello fue un genocidio. Hay otros que dicen, pues es prácticamente también inclusive lo que hacían las culturas mesoamericanas o las culturas prehispánicas de aquí, pues entre ellos, ¿cómo se llama? O sea, hacían guerras y demás, y pues se conquistaban entre unos y entre otros. Simplemente, pues aquí el impacto fue diferente, o sea, eran culturas que pertenecían básicamente a un mismo nivel de cosmovisión, parecidas tradiciones y demás, entonces, pues el choque fue un poco más abrupto, ¿no? Y también, por otro lado, otras definiciones nos dicen que el sincretismo cultural se conoce como el proceso de mestizaje y transculturación que se obtiene a partir de la unión de distintos pueblos, razas, creencias y tradiciones culturales, ¿sí? Hay otras definiciones que precisamente son de María Spinoza, que nos dice que el sincretismo también se le puede conocer como una mestización, que dice que donde concluyen las dos culturas, el dominador y el dominado, y se funge la religión impuesta con la cultura indígena. ¿Qué quiere decir esto? Pues mano de obra con elementos simbólicos, manejo de material y demás, ¿sí? Entonces ya más o menos aquí se empieza a visualizar para dónde vamos, ¿sí? Y la mestización depende del pueblo donde se inserte la nueva cultura. De ahí te vienen los estilos regionales, donde el indígena utiliza elementos que le son propios para la construcción de iglesias,
Entonces, ahorita lo vamos a explicar en una línea de tiempo cómo se ve visualizado, pero al menos esas definiciones de sincretismo ya empezamos desde patrimonio cultural edificado, vamos viendo, visualizando nuestro inmueble y vamos a estar hablando sobre sincretismo, cómo se dio este proceso de mestizaje y cómo se ve visualizado, sobre todo en la arquitectura. Otra definición importante que vamos a estar viendo referente al arte tequitqui, ¿sí? O tradición indígena y europea, precisamente el título es un título que, bueno, entre su servidora y otro historiador pusimos precisamente cuando fue la investigación que estuve haciendo en la maestría de Guadalajara, pusimos porque se llevó a cabo una investigación precisamente pues del arte tequitqui, ¿sí? En Tlajomulco de Zúñiga. Entonces, la verdad es una investigación, las investigaciones casi siempre van de lo general a lo particular. Entonces, pues la verdad, ahorita voy a tratarles hasta el final, pues explicarles un poquito más de ese proceso de experiencia que se tuvo al momento de realizar esa investigación, pero ahorita nos estamos yendo por las definiciones, un poquito más teórico, pero es importante que se entienda para saber también de dónde viene pues todo este fenómeno, que no nada más digamos que son puras figuras y digamos, pues sí, mestizaje arquitectónico, no, sino que se entienda desde la raíz qué es lo que estamos explicando. Tenemos otras definiciones y también esto vale la pena mucho que lo visualicen o que lo entiendan, que es el término de tequio. Tequio es una palabra que se entiende, por ejemplo, en una publicación por parte de los Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral en 2016, que se entiende como el trabajo comunal no remunerado en beneficio a la colectividad, que se da con cierta temporalidad o por alguna necesidad. Entonces, ya vimos patrimonio cultural edificado, ya vimos sincretismo como ese producto de mestizaje y ahora vamos a ver el tequio, que básicamente es un trabajo comunal, ¿sí? Otras definiciones dice que es una forma organizada de trabajo en beneficio colectivo y consiste en la aportación de materiales, mano de obra que los integrantes de una comunidad realizan de forma comunitaria. La expresión en español, prestar el servicio, significa prestar el tequio, ¿sí? Y tiene significado moral en la comunidad indígena. Prestar el servicio es honroso para los miembros a la vez que es entendido como una obligación moral, por esto es a la que no se puede negar. Es una de las acciones, o más bien es una de las ocasiones de reunirse, trabajar un labor común e identificarse como en la comunidad. ¿Por qué explico qué es el tequio? El término tequitqui viene precisamente de aquí, de esta palabra, del tequio. Cuando llegan los españoles a toda la parte mesoamericana, México, estaba en ese periodo, pues prácticamente el periodo posclásico. La mayoría de las comunidades, la mayoría de las construcciones, inclusive como estaban divididos en aquellas ocasiones las poblaciones, que era por barrios y demás, pues no era obligar, porque no era obligación, pero sí lo tenían, bueno, era una obligación con gusto, digamos, una obligación gozosa, para la construcción de calzadas, para dar acondicionamiento, áreas y demás, lo hacían a través del tequio. Pero la verdad era un trabajo comunitario, un trabajo que no estaba remunerando, pero la misma comunidad se apoyaba. Cuando llegaron los españoles, así lo comenta Robert Ricard, que es un estudioso que tiene una publicación que se llama La Conquista Espiritual, él menciona precisamente que pues, en México Tenochtitlan estaba dividido en diferentes barrios, que prácticamente esos barrios pues vivían en comunidades, vaya, y toda la comunidad estaba destinada, estaba obligada, pero prácticamente lo hacían por ayudar a la misma comunidad, ¿sí? A solventar la tierra y demás. Quien no lo quería hacer, ok, no estaba obligado, sin embargo se le sacaba, digamos, pues de la comunidad. Ya posterior, cuando regresaba a la comunidad, otra vez se insertaba y otra vez tendría que volver a hacer trabajo comunitario. El tequio fue un producto, digamos, muy importante, sobre todo en las comunidades durante el México antiguo, el México prehispánico, y de ahí posteriormente se agarraron los españoles para implementar diferentes sistemas de los que fue sobre todo la encomienda. ¿Y qué quiere decir esto de la encomienda? Pues se le destinaba
cuando fue precisamente la conquista, cuando ya habían ganado los españoles y cuando inicia el periodo colonial, pues se le asigna, digamos, a un encomendero, un grupo de indígenas que hacían precisamente este trabajo a cambio de que se los adoctrinara y demás. Entonces, no estaba muy lejos la visión de lo que hacían, ¿sí? Y aparte, pues el indígena también lo hacía porque pues, ya predisponía esa visión. Simplemente, pues en ese entonces, pues el encomendero también no era tan mala, no era tan buena persona. Entonces, por eso hubo muchas denuncias durante el periodo colonial, precisamente por parte de los indígenas o de diferentes frailes, debido al abuso por parte de los encomenderos hacia los indígenas, ¿no? Las comunidades de Oaxaca, ¿sí? Es una tradición que en pleno siglo XXI se sigue practicando y conifica a los habitantes y los involucran al desarrollo de sus comunidades, ¿sí? Entonces aquí tenemos una imagen precisamente del TIEC en Tuxtepec, en donde la misma comunidad se ayuda para crear escuelas, para abrir caminos y demás, y lo hacen precisamente porque no, fuera de ser una obligación y demás, pues lo hacen precisamente porque se considera inclusive como un incentivo para aquellos que buscan aspirar a tener un cargo mayor de autoridad precisamente en la misma comunidad, ¿no? Como aquí comentan, el tequio es obligatorio y no remunerado, ¿sí? Y se participan en estos trabajos colectivos que da prestigio ante los ojos de la comunidad, ¿sí? Entonces, entre todos se ayudan, entre todos hacen comunidad, es un trabajo colaborativo, ¿sí? Y que también se manejó sobre todo en la época prehispánica, sobre todo para hacer todas las acciones, inclusive hasta de edificación. Pero bueno, por lo que estaban preguntando, ¿qué significa tequitque? Ya vimos que tequio prácticamente es un trabajo comunitario. Sin embargo, el término tequitque tal cual viene del náhuatl, que significa tributario. Este término se da o se escucha por primera vez en la década de los 40, ¿sí? Con una publicación por parte de José Moreno Villa, ¿sí? José Moreno Villa era un historiador del arte, él prácticamente vino aquí a México, fue un refugiado de México, él era español. Sin embargo, en su momento, cuando propuso este término, pues la verdad sí fue como un poco ignorado, ¿no? Ya posterior, se empezó a recalcar o se empezó a estudiar un poquito más precisamente precisamente este tipo de arte, ¿sí? Por otros historiadores del arte, por arquitectos, por otros historiadores en sí, por antropólogos y demás, precisamente por las formas que se encontraban sobre todo en la escultura colonial mexicana, ¿sí? Y sobre todo, muy sobre todo en aquella escultura o en aquella arte mexicana del siglo XVI. Entonces aquí dice que José Moreno Villa, en el proceso de indagación sobre una clasificación de la escultura colonial mexicana del siglo XVI, busca un término que se le asemeje al mismo fenómeno ocurrido en España antes de la llegada de los evangelizadores y conquistadores. ¿Qué quiere decir eso? España antiguamente estaba poblada por árabes. Posterior, cuando ya los españoles o cuando los reinos de Castilla y demás empiezan a tener o recuperar todavía el territorio español, pues los árabes prácticamente, o más bien la nueva arquitectura se inserta también sobre la del árabe y también empieza a dar este proceso de sincretismo, sobre todo también en la arquitectura. Entonces, él se basó en el fenómeno que estaba ocurriendo allá, sobre todo con la arquitectura, con el arte mudéjar, y lo planteó con el mismo fenómeno que se empezó a producir aquí en México con la llegada de los españoles. ¿Sí? ¿Me sigo viendo ahí? ¿Sí sigue viendo la presentación? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, antes de la llegada de los evangelizadores y conquistadores, decidiendo emplearlo para describir las formas presentes que aún asemejaban o añoraban el pasado antes del cristianismo, o bien aquellas que fueron producto de un inicio de adaptación a la nueva creencia cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Si nos ponemos a pensar, y ahorita lo vamos a ver más adelante, en todo ese proceso de sincretismo, en todo ese proceso en que dos culturas chocan, lo vamos a ver presente muy latente, sobre todo en las expresiones artísticas. Y una de esas expresiones artísticas va a ser en la escultura, va a ser en la pintura, incluso va a ser en la misma arquitectura. ¿Sí? Entonces,
Eso viene precisamente de Tequitque, del tequio, del náhuatl, precisamente a este trabajo comunitario no remunerado que hicieron muchos indígenas, sobre todo a la hora de construir, edificar, porque los traían edificando prácticamente antiguamente conjuntos conventuales, ¿sí? Sin embargo, aquí dice que todavía añoraban prácticamente parte de sus creencias. No fue fácil adaptarse a nuevas creencias, al nuevo pensamiento cristiano que trajeron en ese entonces, todo eso lo vamos a visualizar sobre todo en el siglo XVI. Sin embargo, como los procesos en ese entonces eran un poco más lentos, era un territorio grande, incluso hubo un momento en el que se le conoció a México como el cuerno de la abundancia y demás. Sí, iban a paso, hay historiadores incluso que dicen que iban a paso de cochino. Pues sí, precisamente pues cargaban todos los animales y todos los que venían con ellos, iban a paso de cochino porque no iban rápido, o sea, iban lento, iban pasando por a través de las comunidades, iban evangelizando, iban conquistando, entonces no fue rápido los periodos y tampoco no eran rápidos los traslados. Eso ya fue posteriormente cuando ya se empieza a modernizar, cuando se empieza a meter industria, vías de ferrocarriles y demás, más en el siglo XIX, ¿no? Sin embargo, siglo XIX y siglo XX, sin embargo, al menos en este proceso los periodos eran más lentos, entonces el Tequitqui no nada más lo vamos a ver enfocado en el siglo XVI, sino que se va a extender durante toda la etapa del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Más en el siglo XVI, yo creo que la mayoría fue en el siglo XVI. Sin embargo, en otros edificios, en el 17 y en el 18, todavía se pueden ver estos destellos de reminiscencia indígena que son producto de la memoria, del pensamiento, de la cosmovisión prehispánica, plasmados en la arquitectura virreinal. Cabe hacer mención también que dicho vocablo se empezó a generalizar, como les comentaba. O sea, este señor, José Moreno Villa, prácticamente en la publicación que tuvo, que fue Escultura, ay, no me acuerdo aquí el nombre, inclusive también tuvo otra publicación que se llamaba Lo Mexicano, prácticamente fue muy criticado, porque decían, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo puedes asignar un arte que en realidad está mal hecho? Inclusive, el autor que voy a comentar a continuación y otros autores, por ejemplo, en el caso de George Kubler, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, se lo recomiendo ampliamente. Dijeron que la verdad se le vinieron encima varios historiadores del arte y demás, porque en ese entonces, en la década de los 40, y todas las décadas que siguieron posterior, las obras, digamos, las obras virreinales se medían con base a la tipología europea, ¿sí? Entonces, lo que estaba aquí, más bien ellos lo comentaban o lo veían como si estuviera mal hecho, ¿sí? Sin embargo, no, señores, o sea, ya después que se empezó a analizar más detenidamente, que hubo historiadores, que hubo arquitectos que empezaron a visualizar y a estudiar más estos destellos, se dieron cuenta de que no nada más era arquitectura, escultura y arte de una manera muy popular, muy abrupta, sino que en realidad sí metieron reminiscencias en ello. Entonces, hay muchos, incluso todavía hoy hasta en la fecha, que siguen opinando lo mismo, y hay otros que, como su servidora, que en realidad definen eso como un arte y que en realidad es una lectura al inmueble. ¿Qué quiere decir eso? Veo un pedacito de historia en todas las edificaciones de ese periodo que me permite saber cómo fue ese proceso en el que dos culturas chocan y en donde prácticamente la parte dominada, que fueron prácticamente todos los indígenas, de hecho el término indígena es del siglo XX, antes eran indios, pues trataron de añorar, trataron de apegarse todavía a su cosmovisión, a su cultura, escondiéndolo a través del arte. ¿Sí? Entonces, como segunda opción, pues cabe hacer mención que dicho vocablo también empezó a generalizarse y a ser usado, como les comentaba, por otros investigadores y público en general que les interesaba el tema, sin embargo, que no estaban tan satisfechos con lo que había hecho José Moreno Villa. Yo he leído las otras dos publicaciones, sí, precisamente de José Moreno Villa. Recordemos que pues, durante la década de los 40, pues México estaba, digamos, desplegando o estaba, digamos, aperturándose a diferentes cambios en cuestiones sociales, administrativas, tecnológicas y demás. Por ejemplo, si visualizamos el México de los años 40, de los años 50, vamos a ver que México empieza a tener un empuje o empieza a replantearse un poquito más, sobre todo porque países que, digamos,
traía encima México, estaban ocupados con lo de la Segunda Guerra y demás. Entonces, durante ese periodo empiezan a surgir nuevas o a pensar aperturarse nuevas cosas aquí en México, inclusive, por ejemplo, en el caso hasta del cine mexicano, el cine de oro mexicano, pues empiezan cabida a abrirse a nivel internacional para que no consideraran a México nada más como un rancho grande, sino que consideraran a México como un país que se estaba aperturando en una cuestión industrializada, en una cuestión económica y demás. O sea, México estaba creciendo. Entonces, los tiempos, sin embargo, a pesar de que se están aperturando ya vías de acceso y demás, el solo hecho de ir a visitar estos antiguos exconventos del siglo XVI, sobre todo, que es en donde vamos a ver estas reminiscencias y donde vamos a ver este arte tequitqui, pues era difícil de llegar, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? O sea, los antiguos exconventos fueron construidos precisamente posterior, creo que voy a dar otra charla referente a los exconventos del siglo XVI, que es algo que me encanta. Eran de difícil acceso, no eran de tan fácil acceso. Muchas veces los construían en medio de la nada, en medio del monte, porque precisamente ahí vivían esas comunidades indígenas, ¿no? Entonces, era difícil el acceso para ir, para investigar, para hacer la documentación necesaria, el levantamiento fotográfico y demás, para empezar a hacer los análisis precisamente de esa obra. Entonces, básicamente, el conocimiento que se tenía cuando estaba José Moreno Villa y en estas dos publicaciones que hizo, que la verdad son cortas, pero vale la pena leer, y que esas dos publicaciones yo se las recomiendo y están actualmente a la venta en el Fondo de Cultura Económica, de hecho yo las tengo, digamos que fueron como un punto de flecha también para que se empezara a estudiar un poquito más el tema. Y aunque fue criticado y muchos quedaron insatisfechos, posteriormente hubo otro que de hecho también les recomiendo su publicación, que se llama Constantino Reyes Valerio, y él publica una obra que se llama precisamente Arte Indocristiano. Entonces el término tequitqui o este arte que les voy a mencionar, o se puede conocer como arte tequitqui, aunque también lo conocen mucho como arte indocristiano. ¿Sí? De hecho, hay muchos investigadores, hay muchos historiadores, hay muchos arquitectos que básicamente comentan que el término adecuado que se tiene que referir precisamente a esto que les estoy comentando es arte indocristiano. Sin embargo, no falta, digamos, pues la típica, que no, es que es arte tequitqui, no es arte indocristiano. Hay muchos estudiosos que les gusta como, sienten más romántico el término tequitqui que arte indocristiano. Sin embargo, la investigación, que la verdad para mí es un libro maravilloso, el de Constantino Reyes Valerio en arte indocristiano, la verdad es una investigación bastante completa de todo el fenómeno, de todo, inclusive de toda la cuestión social, de toda la cuestión arquitectónica y artística que se produjo en ese proceso de sincretismo durante el siglo XVI, pero muy enfocado al siglo XVI y sobre todo en una cuestión del altiplano central. ¿Y por qué en altiplano central, México y demás? Porque cuando llegan los españoles es la parte que se encuentra megapoblada, ¿sí? Acá en Occidente también está poblada y demás, pero es en donde estaba, digamos, de regente el imperio mexica en ese entonces, que era, digamos, la cumbre de la pirámide, lo que estaba hasta arriba. Entonces, prácticamente lo que se empezó a evangelizar y todas las fundaciones que vamos a ver del centro del país, pues van a ser del 16. Ya aquí en el occidente va a haber fundaciones del 16, sí, va a haber fundaciones del 17, incluso hasta va a haber fundaciones posteriores. Sin embargo, casi todo se centró muchas veces en su mayoría en el siglo XVI. Entonces, aquí les comento, aquí está prácticamente Santa María Quintanilla en Las Viñas, ¿sí? En España, de cómo se estaba reproduciendo el arte hecha por árabes, ¿sí? En una cuestión cristiana, y fue básicamente también de los preceptos o prácticamente de lo que se basó también inclusive José Moreno. Aquí les tengo dos extractos precisamente de Constantino Reyes Valerio, que dice que las razas indígenas que a partir de la conquista iban a variar de creencias y a modelar imágenes muy distintas a las tuyas tradicionales que tenían, ¿sí? Cuando la invasión, diferentes estilos y grados de refinamiento, pero podemos observar como nota común a todas que apenas le salen del bloque.
Este extracto se sacó del libro de Constantino Reyes Valerio, sin embargo fue escrito por diferentes frailes en su momento, que estaban de cronistas, entre ellos Fernando de Sahagún, entre ellos Motolinía, Fray Toribio de Benavente, que básicamente se le decía Motolinía, porque Motolinía significaba pobre, o sea que siempre andaba descalzo. Entonces, que no prestan atención a las bellas proporciones del cuerpo humano, que modelan formas chaparras, sólidas y conceptuales, símbolos e ídolos, y junto a la escultura trágica cultivan humorística francamente grotesca. Eso era lo que se consideraba el arte tiki y lo que pensaron durante mucho tiempo. Grotesco, sólido, chaparrón, no sabían de proporciones ni nada, ¿no? Sin embargo, era algo más. Y luego otra definición dice que al contacto con las diferentes razas surge un conato de estilo que, por analogía con el mudéjar, llamó tequitqui. Esto hace más énfasis a lo que decía José Moreno Villa. Lo tequitqui se manifiesta sobre todo en la cantería, en la escultura. Eran muy buenos en la cantería, la verdad. Cuando llegaron, la mayoría de las culturas, y ahorita lo vamos a explicar más adelante, eran muy buenos sobre todo en la escultura monumental. Y prueba de ello es todavía lo que queda en físico, sobre todo de la arquitectura prehispánica. No es en balde, fue de piedra la gran escultura precortesiana, ¿sí? Y su trabajo es tan lineal que recuerda a los grabados en madera de las cerquetas bizantinas y románicas. Ejemplos, Huacachula, Tepoztlán. Es interesante comparar estos relieves con las pinturas al fresco, lineales también de los conventos contemporáneos. En esta las proporciones son clásicas y los contornos flexibles, mientras que en aquellos son primitivas las proporciones y muy duros los contornos. Esto lo vamos a explicar a continuación, porque pues, en realidad es ese proceso de sincretismo. Aquí tenemos algunas imágenes. Esta publicación es la de Constantino Reyes Valerio, que les comento que es precisamente la de arte indocristiano. Sumamente recomendada. La verdad es un libro como de 600 hojas, pero en realidad vale la pena leerlo porque está muy bien estructurado el análisis que él realiza. Lamentablemente, pues Constantino Reyes Valerio fallece. Él daba, creo, antiguamente clases en la ENCRIM, en la Escuela de Conservación y Restauración, ahí en la Ciudad de México, por parte del INE. Sin embargo, creo que lo saltaron en la calle y le dieron un balazo. Es lamentable, pero pues así pasó, ¿no? En el caso de José Moreno Villa, quien prácticamente, o sea, yo sí la llamaría que pone en sus manos o produce, digamos que es pionero precisamente de este término, que inclusive ustedes todavía pueden revisar publicaciones, pueden revisar inclusive investigaciones que la mayoría de las personas, como en un término romántico, le van a llamar tequiti. Inclusive, por ejemplo, yo desde una cuestión personal, sí les comento de que utilizo a veces más el término tequiti porque es el más conocido y es el que llama más la atención que arte indocristiano, aunque a mí en lo personal me gusta mucho el análisis y pienso que está mejor utilizado el término arte indocristiano. ¿Sí? Y aquí tenemos algunos ejemplos de manera rápida en donde vamos a ver precisamente este tipo de arte, pero que lo vamos a analizar con mayor detenimiento. ¿Sí? Si se fijan, por ejemplo, aquí tenemos una pintura mural, que la vamos a ver a continuación, que está ubicada en el exclausto de San Gabriel en Cholula, y donde vamos a ver cómo se empiezan a implementar formas, sobre todo desde la cuestión de pintura y demás, formas que venían parte de la cosmovisión y de la visión indígena, presentes principalmente sobre todo en la pintura mural. Entonces, ya ahí empieza un proceso de mestizaje, de formas en la cuestión arquitectónica, en la pintura y demás, ¿sí? Que se empiezan a ser latentes y que en realidad actualmente pues, son producto de una valorización que también le da importancia inclusive a esas comunidades. Hay muchos poblados en México en donde tienen su conjunto conventual del siglo XVI y eso precisamente es lo que reactiva parte del turismo cultural de esas regiones, reactiva la economía y demás. Entonces estamos hablando de un proceso cíclico en donde prácticamente parte del patrimonio edificado ayuda y solventa a esas comunidades para que se puedan solventar también parte de su economía, ¿no? Otra de las definiciones también, ya le explicamos sincretismo, patrimonio edificano, tequitqui y arte indocristiano. Y ahora vamos a ver una definición que también es muy importante y la voy a estar mencionando a continuación, que es el término anacrónico. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir anacrónico? Pues que es algo que no es propio de la época de la que se trata, según la Real Academia Española, y en su libro o en su publicación de José Moreno Villa, señaló que el arte tequitqui, del que acabamos de hablar, parecía ser anacrónico.
Él mismo nació fuera de tiempo y de vida que el indio adoctrinado por los frailes menciona, o los maestros venidos de Europa, recibía como modelos estampas, dibujos, marfiles, ricas telas bordadas, cruces y otros objetos realizados en diferentes periodos. Y la verdad, sí, aquello se volvió en un eclecticismo del siglo XVI, en donde todo el mundo echaba de su cosecha, y en donde prácticamente, cuando digo de su cosecha, el indígena echaba parte de su cosmovisión y su cosecha ahí. Luego llegaba el fraile y traía, o se basó principalmente sobre todo en tratados de arquitectura y demás que ni siquiera eran de la época. ¿Sí? Escuché algo. ¿Una pregunta o algo? ¿No? No, adelante, maestra. No, adelante, adelante. Ok, va, perfecto, escucharon. Ok. Y pues prácticamente todo el mundo echó de su cosecha. O sea, va a sonar muy coloquial lo que estoy diciendo, pero en realidad así fue. Sí, entonces aquí yo les traigo un diagrama de vinculación también que inclusive fue producto de investigación, que elaboré precisamente en este proceso de encontrar cómo justificar y cómo medir precisamente la reminiscencia indígena, sobre todo en la arquitectura o en esta arquitectura indocristiana. Y vamos a visualizar que lo que estamos estudiando, inclusive la misma arquitectura, es una imagen. ¿Sí? La misma arquitectura nos va a generar un lenguaje o una lectura de la ciudad, una lectura de la sociedad. Y la ornamentación se va a convertir precisamente en una imagen. ¿Sí? Los principales indígenas aprendieron a partir de imágenes, porque también el lenguaje era una limitante tanto para el fraile, tanto como el indígena. ¿Sí? Y esa imagen va a tener presente parte de la memoria, parte del pensamiento, ¿sí? Plasmado en ella. Y aquí estamos hablando de la imagen, la arquitectura como imagen, y el pensamiento como la memoria. ¿Y cómo va a pasar esa memoria en la imagen? Pues a partir de una tradición. Y no estoy hablando de una tradición nada más de expresiones vivas y demás, no. Estoy hablando de una tradición constructiva. ¿Sí? Y eso se va a ver mucho, sobre todo en los patrones que se van a producir al momento de la llegada de los españoles y también posteriormente, que casi la mayoría son de tradiciones constructivas y de tradiciones estilísticas que se van generando acorde a diferentes periodos. Entonces, bueno, aquí no sé cómo prender la camarita, pero les voy a enseñar algunas publicaciones que la verdad yo se las recomiendo ampliamente. Nada más que les digo que se me desapareció para la cámara. No veo. No veo. No. Marcelo, ¿tú le puedes poner la cámara? Ya la vi. Ok. Hay una disculpa, ¿eh? Por ejemplo, tengo estas publicaciones, no sé si la alcanzan a ver, las de arqueología mexicana, yo se las recomiendo ampliamente. Son publicaciones, sin embargo, que van a hablar muchísimo sobre todo de una cuestión del México antiguo y también sobre todo de la época virreinal, a quienes les guste eso y han viajado. Y también hay otra persona, otra investigadora por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es Margarita Lora Chávez y Peniche, ¿sí? Con esta publicación que es Memoria India en Templos Cristianos, que la verdad se la recomiendo. Es una joyita que yo me encontré en Cuitzeo cuando fui a Michoacán a prepararme de procesos constructivos, precisamente. Y pues la verdad lo vi y lo compré. O sea, no, ni me lo pensé. Entonces, Perdón, para que puedan observar eso, en la modalidad ahí que tienen de ver la pantalla, nada más pongan al expositor en ¿sí? grande y se ve clarito. Sí, ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, si ustedes vienen otra publicación, o sea, antes de empezar antecedentes y demás, es esta, la pueden encontrar en Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Es desde George Kubler, es un clásico para quienes quieren estudiar más de la arquitectura mexicana en el siglo XVI, ¿sí? Para todos aquellos, por ejemplo, aquí en la parte de Jalisco, no se presentan muchísimas edificaciones del siglo XVI, o sea, sí hay, una que otra,
pero eso corresponde más a periodos del 17, 18 y demás. En el centro de México es más bien, es más común ver este tipo de arquitectura conventual, de arquitectura monástica, porque precisamente todas las fundaciones son del siglo XVI, y es precisamente en donde se llegó y donde se llevaron todas las acciones de conquista y demás, precisamente, y es aquí donde se construyeron la mayoría de los monasterios y demás, para finalizar a toda la población, que la verdad en ese momento era enorme, ¿sí? Que se encontraba, pues en el centro de México, ¿no? Hilda, Entonces, ¿sí? ¿puedes poner otra vez el verde, el primero que pusiste? Mira, el verde son de revistas de arqueología mexicana, la verdad yo tengo Yo varias. pensé que era un libro, ok. No, hay muchos libros, la verdad yo tengo Sí. bastantes libros, sobre todo de este tipo de arquitectura, porque recordemos que, por ejemplo, para cuestiones de conservación y cuestiones de restauración, se deben de aplicar procesos constructivos tradicionales. Sí. Y también es una parte importante inclusive de la investigación documental para no cometer falsos históricos al momento de hacer alguna intervención sobre el inmueble. Y falsos históricos quiere decir que pues no te la avientes hechiza, ¿no? O sea, se debe de tener una investigación previamente, una investigación documental, y se tiene inclusive que tener una variación hasta del material al momento de intervenir o al momento de hacer diferentes o aplicar diferentes niveles máximos de intervención sobre el inmueble, ¿no? Entonces, bueno, eso es prácticamente dentro de la introducción. Nada más voy a leer que dentro de las publicaciones que esta que les enseñaba, ¿sí? Aborda el término de memoria indígena, ¿sí? En dos variantes. ¿Y qué quiere decir en dos variantes? Pues la de los sectores dominantes, que fueron los cronistas españoles, ¿sí? Y aquellos, la segunda variante, que es la plenamente indígena. Entonces, siempre, cuando tenemos arquitectura, cuando tenemos artes y cuando revisamos una base documental, recuerden, ¿quiénes al final de cuentas son los que escriben la historia? Los que ganan, ¿no? Entonces, hay que visualizarla siempre desde ambas partes o desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, por un lado, pues está la parte, digamos, vencida, y por otro lado, pues está la parte, pues la parte dominante, ¿no? O sea, ¿quién fue el quien ganó? Entonces, como les comentaba, la segunda variante, la plenamente indígena, derivada de la visión del pasado, las cosmovisiones y demás. Y la primera parte, pues son los actores dominantes, cronistas indios incluso, porque pues ya están evangelizados, mestizos y demás. Y otro filósofo para Heidegger, que es alemán, la memoria constituye justamente la unión con la tradición, ya que la palabra memoria piensa en lo pensado y no se limita a conservar el pasado, ¿sí? Simplemente en ese pensar de la memoria descansaría poetizar incluso todo el arte. Entonces, aquí estamos uniendo, como les explicaba, prácticamente el fenómeno que les comentaba con anterioridad. Entonces, bueno, ya nos vamos un poco a antecedentes, ¿sí? Ahí voy. ¿Todavía siguen viendo? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, perdón. Entonces, bueno, pues bien. Nos vamos a ir a una línea de tiempo. Ya aquí vemos todas las definiciones, pero la verdad sí era, para mí era relevante presentárselas, ¿sí? Como una primera instancia para que ustedes pudieran visualizar en realidad porque, de dónde viene todo, inclusive toda la palabra tequitqui, que viene del tequio, que es un producto de sincretismo, que es parte del patrimonio cultural edificado, y son varias definiciones. Sin embargo, se tiene que entender un proceso para replantear y para pensar el porqué de las cosas. Entonces, aquí tenemos una línea de tiempo en donde estamos visualizando dos periodos prácticamente de la historia. Tenemos por un lado la parte del México antiguo, o sea, el México prehispánico. Cuando llegan los españoles estamos visualizando que eran diferentes horizontes, o al menos así lo clasifican en una parte histórica, que es cuando llegaron pues es la parte del posclásico. Y la parte dominante en ese momento pues eran los mexicas, ¿sí? En el siglo XVI, ya cuando llegan, ¿sí? Se da una conquista militar y espiritual. ¿Y por qué digo una conquista militar y espiritual? O sea, llegan los españoles, ahorita lo vamos a ver, y
y justifican, digamos, prácticamente todas las estrategias, toda la expansión del territorio y todo lo que están haciendo, porque la verdad no nada más están expandiendo, se están cometiendo un buen de barbaridades y demás, y lo justifican a partir de la evangelización. Y lo llama incluso Robert Ricard, esta publicación de Robert Ricard, que es la conquista espiritual, de ahí viene el término, ¿no? O sea, es una justificación de la conquista militar, la conquista espiritual. Y ahí vamos a visualizar diferentes estilos o diferentes corrientes estilísticas que se van a ver presentes sobre todo en la arquitectura conventual, en la arquitectura monástica. Sin embargo, no me voy a meter tanto en temas de cómo era la tipología y demás, sino que me voy a meter un poquito más en el arte tequitqui, porque eso ya es un tema también muy amplio, que se va a dedicar posteriormente. Sin embargo, parte de esas corrientes estilísticas que vienen sobre todo en la tradición europea, una tradición constructiva, que era la que les comentaba, pues van a venir estilos románicos, estilo gótico, sobre todo desde la cuestión de la Edad Media también lo tenían, estilo mudéjar, precisamente por toda la cuestión árabe que estaba en España, renacentistas y platerescos, que el plateresco básicamente va a ser algo que se va a dar muy en España, sobre todo en una cuestión del Renacimiento. Sin embargo, pues va a ser meramente, digamos, español, ¿no? Entonces, para poder también visualizar toda esta línea de tiempo, también es importante decir que en este periodo, al menos en la época prehispánica, sí, estamos hablando de 1521 para atrás, ¿sí? Y donde les comentaba, en donde prácticamente quien estaba dominando pues era el imperio mexica, que también lo pueden conocer como aztecas, pero en realidad es mexica, porque dejaron de hablarse o de decirse aztecas al momento ya de llegar a donde está actualmente Tenochtitlan, porque dejaron Aztlán. Ya no eran aztecas de Aztlán, sino que eran mexicas. Entonces, ese periodo de conquista va a iniciar en 1521 y toda esa época colonial pues se va a ir prácticamente hasta el periodo también de la independencia, donde vamos a ver más arquitectura neoclásica, ¿no? Y en la arquitectura prehispánica o en la época prehispánica vamos a ver parte de esas características que va a ser la arquitectura monumental, sitios ceremoniales, ¿sí? Vamos a ver que en la conquista, prácticamente en el periodo colonial, se va a manejar un periodo de guerra, de destrucción de ciudades y demás, ¿sí? Y ya para el siglo XVI, aunque esto se va a extender siempre, casi en su mayoría todo el siglo XVI, va a iniciar el periodo de evangelización y van a producirse lo que vamos a llamar con los exconventos del siglo XVI. Entonces, yéndonos como antecedentes, a ver, espérenme un poquito, voy a prender nada más la luz porque me estoy quedando un poco ciega, espérenme. Listo, ya volví. Bueno, parte de las características dentro de la arquitectura prehispánica, sí, y voy a sacar el lapicito porque me encanta la verdad, es de que vamos a tener una tipología diferente y distribución, sobre todo en una cuestión arquitectónica. La arquitectura prehispánica básicamente va a caracterizarse de diferentes formas acorde a la espacialidad territorial en donde se ubique. ¿Sí? Si pongamos, tenemos aquí la parte de México, ahí está. Casi en su mayoría, todos los que comparten las mismas cuestiones en cuestión tradición constructiva, en cuestiones de, en cuestiones de pensamiento, cosmovisión y demás, va a ser un término que lo va a asignar Paul Kirchhoff o por Kirchhoff, le comentan, que va a ser asignado sobre todo por una cuestión etnográfica. Entonces, prácticamente los españoles en donde llegan y conquistan en una primera instancia, pues va a ser conocido como esta cuestión mesoamericana, ¿no? A esta área geográfica llamada Mesoamérica. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver que prácticamente una cuestión arquitectónica van a utilizar plataformas o terraplenes, van a ser formas ortogonales o orgánicas, ¿sí? Y me refiero a formas ortogonales
de que a lo mejor van a utilizar, por ejemplo, sobre todo aquellas construcciones que son más enfocadas sobre todo a, por ejemplo, a Hecatl, o al viento y demás. Entonces, van a ser más formas orgánicas o van a ser básicamente plataformas en formas circulares. Sin embargo, siempre se va a manejar una arquitectura escalonada, una arquitectura muy ortogonal, muy de líneas, una arquitectura muy monumental. Sobre todo en la parte de Teotihuacán vamos a ver un sistema que se va a mencionar como el tablero talud y demás, ¿sí? Y pues el templo principal va a ser, pues, digamos, el axis o el eje principal de la ciudad. Sí, vamos a ver diferentes cuestiones de urbanismo, vamos a ver sobre todo que se le da mucho énfasis a una cuestión del espacio público, ¿sí? Y sobre todo por las explanadas. Y eso es muy importante, sobre todo en la cuestión del sincretismo cultural que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos una escultura de Coyolxauhqui ubicada en el Museo del Templo Mayor. La Coyolxauhqui es la diosa de la luna, en donde prácticamente aquí aparece desmembrada. Sí, recordemos, no sé si ustedes han escuchado la historia de Coyolxauhqui o al menos el desmembramiento de Coyolxauhqui, que tiene que ver precisamente con el nacimiento de Huitzilopochtli. Sí, al menos durante parte de la cosmovisión mexica, y es importante mencionárselo, porque de aquí va a venir un sincretismo en una cuestión religiosa, en cuestión de imposición de deidades. Entonces, no sé si ustedes se sepan la historia de Huitzilopochtli, pero al menos su madre, que era la diosa Coatlicue, se encontraba al momento, antes de su nacimiento, se encontraba, digamos, en el cerro de las serpientes, ¿sí? En Cuautepec. Estaba barriendo, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, se los voy a contar cómo me la contó a mí el arqueólogo inclusive. De ahí viene inclusive la costumbre de las mujeres desde la época prehispánica de barrer temprano, incluso a las calles, ¿no? Entonces, esta acción de barrer inclusive, digamos que era una analogía inclusive de esas nubes que se ven en los cerros en las partes altas, ¿no? Entonces estaba Coatlicue barriendo y de repente le cae del cielo un chalchihuito, una gema preciosa y demás envuelta en plumas. Entonces, de recibir precisamente eso, digamos, esa preciosidad, digamos, caída del cielo, se embaraza. Sin embargo, se dan cuenta de ello, pues, la hija de Coatlicue, que es Coyolxauhqui, y sus 400 hermanos, que son las estrellas. Entonces, pues ellos dicen, no, pues ¿cómo es posible que nuestra madre esté embarazada y demás? Entendamos que inclusive la sociedad en ese entonces, pues a las madres solteras decían, ¿qué onda, no? Entonces, pues deciden ir a matarla, ¿sí? Entonces, se juntan, sin embargo, Coatlicue pues, se preocupa y demás, pero les digo, es parte del mito mexica que aquí se menciona. Coatlicue, digamos, recibe un mensaje de su hijo Huitzilopochtli, que todavía no ha nacido, y le dice, no te preocupes, madre, o sea, yo estoy aquí. Y antes de que vengan a matarla, digamos, a Coatlicue, nace Huitzilopochtli ya armado con su Xucoatl, como un tipo Star Wars, con su espada en fuego, que digamos es la espada más potente de todas las deidades mexicas, y se enfrenta con su hermana Coyolxauhqui. Entonces, ya sabemos, al menos en esta imagen, quién fue el perdedor. Huitzilopochtli vence a Coyolxauhqui y a sus 400 hermanos, que son las estrellas, y la desmembra y la avienta del monte. Entonces, por eso también incluso ahí vive también la mitología de las fases de la luna, ¿no? A veces está desmembrada, a veces está llena, a veces no está y demás. Entonces es parte de este desmembramiento que le hizo precisamente Huitzilopochtli a su hermana Coyolxauhqui, ¿no? Entonces, es importante, bueno, como les comento, es parte de los mitos que se contaban en la antigüedad, y que también es importante conocerlos porque precisamente debido a estas historias de la tradición oral, fue como lo hicieron también los evangelizadores en su momento para poder enseñarles la nueva religión cristiana, ¿no? Entonces, vamos a cambiarle. ¿Sí? Entonces, ¿qué otras características de la arquitectura prehispánica vamos a visualizar aquí? Pues vamos a ver materiales como la piedra, la cal, la arena, el tenzón, la concha.
Sí, y esos materiales van a ser muy utilizados sobre todo en la arquitectura que se va a visualizar siglo XVI y más adelante, aunque ya más adelante vamos a tener otro tipo de materiales presentes que van a ser producto de un proceso de comercio que va a venir desde Europa y que va a venir inclusive desde la parte de Filipinas también, ¿sí? O desde la parte asiática. Entonces, también otra parte importante inclusive va a ser la cuestión de arqueoastronomía, ¿sí? Y me refiero a gastronomía porque básicamente los centros ceremoniales estaban bien planeados. Muchas veces, ya más adelante, sobre todo en el periodo posclásico, ya se empieza a ver como una falta, o más bien, digamos, centros ceremoniales un poco más amontonados en ese sentido, porque la verdad eran ciudades que se estaban expandiendo o en algunas veces ya no, sí estaban planificadas, pero en otras veces no. Entonces, más bien donde se tiene este periodo, digamos, un poco más, digamos, desde una perspectiva personal, una cuestión más arqueoastronómica que todo era, pues sobre todo también en el periodo clásico, con los mayas, en Teotihuacán también. Entonces, vamos a ver que prácticamente los centros ceremoniales, incluso los mexicas también, no crean, que la arqueoastronomía va a ser el cosmos planteado en toda la cuestión ceremonial, ¿no? En todo el centro ceremonial. Va a ser una distribución estratégica, o sea, no se van a poner en cualquier lado. Muchas veces se ponen rodeado de montes y demás, se ponen en lugares en donde hay agua, precisamente para obtener el recurso lacustre, tanto para la cosecha, para tomar, para limpieza y demás. Va a ser también una concepción, por ejemplo, desde una cuestión del seguimiento del sol, y me refiero al cosmos y a los astros porque, por ejemplo, las pirámides son las representaciones de los cerros, ¿sí? El indígena, o más bien las culturas mesoamericanas, y no nada más las mesoamericanas, sino me refiero a muchas culturas que estaban aquí en América, consideraban pues los cerros fundamentales como la montaña sagrada, ¿no? O sea, la montaña nos provee alimento, la montaña también tiene cuevas que relacionaban muchísimo con las cuestiones de fertilidad, fecundidad, inclusive hasta del inframundo. Entonces, son representaciones prácticamente de esa montaña o de esa montaña sagrada que lo tiene todo y que también inclusive muchas veces los entornos lacustres están formados de cerros. Entonces, al momento prácticamente la concepción indígena, al momento inclusive hasta de hacer los entierros, pues esa montaña sagrada estaba representada en forma de vasija. ¿Y a qué me refiero? Pues las ollitas eran prácticamente esos cerros que estaban colindando, que tenían, estaban encerrando prácticamente toda esta agua, ¿no? Entonces eran ollitas, o incluso también el alimento al inicio ponían en cuestiones de entierros y demás alimento, sin embargo se los podría, y ya posteriormente empezaron a hacer inclusive hasta la cerámica y demás, le empezaron a poner ornatos en forma de alimento porque pues no era perecedera, más bien era la cuestión simbólica, ¿no? Y sobre todo el contexto natural. Para entender el mundo indígena tenemos que quitar cables, estructura y demás, y tenemos que ver la naturaleza tal cual, ¿sí? O sea, no es como ahorita de que me subo al carro y demás a la tienda, no, o sea, imagínense quitar todo prácticamente como cuando vas a un rancho y ves las estrellas, ves la Vía Láctea, o sea, ves los cerros, ves todo, para entender en realidad ellos por qué prácticamente la vida religiosa, la cosmovisión estaba pegada, o sea, en la vida cotidiana. Entonces, la verdad, son temas muy interesantes, muy bonitos desde una concepción inclusive filosófica, o sea, por ejemplo, en el caso de Netzahualcóyotl, en Texcoco y demás, también visualizaron, o sea, llegaron a un punto de razonamiento tan avanzado que incluso el mismo Netzahualcóyotl, por ejemplo, en toda su parte filosófica, en toda su parte de cosmovisión, también visualizó como un ente por encima de todos, ¿no? Entonces, a ese ente, ay, ahorita no me acuerdo el nombre, que era como una especie de Dios único, también lo visualizó desde una concepción, sobre todo en una temporalidad espacial donde prácticamente todos los grupos eran politeístas, ¿no? Entonces, pues nada más es para darles una probadita, ¿no? Algo muy importante, sobre todo como antecedente, pues eran las escuelas. ¿Y por qué importante como antecedente? Pues en las escuelas, en la mayoría, o al menos aquí, al menos en México, Tenochtitlan, era importante la educación, ¿sí? Cosa que pues ahorita deberíamos replanteárnosla, ¿no? Pero en ese momento, o sea, hubo
al menos 2 escuelas importantes. Y una de ellas fue el Tepochcali y el otro el Calmecac. ¿Sí? Entonces, esas 2 vertientes o esas 2 escuelas, en el Tepochcali, digamos que iba la clase común, ¿sí? Fue numerosa. Ambas escuelas eran tanto para ramas masculinas como para ramas femeninas. Inclusive así lo comenta incluso hasta el mismo George Kubler, inclusive Constantino Reyes Valerio también así lo comentan. Pero en el Tepochcali se encargaban prácticamente para el entrenamiento militar y de algunas actividades de tipo civil, ¿sí? Y en la segunda, que era el Calmecac, ¿sí? Era pues más selecto, ¿sí? Educaban precisamente los alumnos pues en caracteres, o sea, de aspecto religioso, ¿sí? Abarcaba desde ciencia, historia, economía, política, comportamiento social, a leyes, astrología y astronomía, ¿sí? El arte, ¿sí? La mayoría de los artistas que pintaban en ese tiempo, los murales y demás, pues eran prácticamente personas conocedoras de, pues, prácticamente de todo, tenían un conocimiento profundo, incluso religioso y filosófico, ¿no? No por algo pintaban, ¿sí? Y eran maestros en estas ramas del Calmecac. El Calmecac prácticamente sí estuvo enfocado mucho a cuestiones nobles, o sea, a la nobleza y demás, y en ambas escuelas, o sea, incluso así lo han mencionado los cronistas también, pues que ya no se alineara, pues recibía castigos que pues no estaban justificados ni siquiera por ser de la misma nobleza, o sea, los castigaban fuerte, ¿sí? Entonces, el Calmecac, algunos cronistas y algunos estudiosos dicen que entraban desde los 5 años, ¿no? Entonces, no siempre estuvo ligado el Calmecac exclusivamente nada más para cuestiones sacerdotales y puros hijos de nobles, sino que en el Tepochcali, por ejemplo, Diego de Durán menciona que los sacerdotes vigilaban cuidadosamente a los alumnos para observar si en ellos había verdaderamente inclinación religiosa y recogimiento. ¿Qué quiere decir eso? Alumnos del Tepochcali que presentaban actitudes que sean dignas y merecedoras del Calmecac, pues eran pasados al Calmecac, ¿no? Entonces, pues había dentro de lo que cabe esa ventaja, ¿no? Pero el Calmecac siempre fue, digamos, en donde se prepararon incluso para las cuestiones artísticas. Esta preparación fue muy importante para aquellos que se prepararon en estas escuelas, sobre todo para la llegada de los españoles, para los frailes y demás, de que pues los indígenas estuvieran preparados hasta cierto sentido, porque fueron prácticamente toda la mano de obra que utilizaron para construir la arquitectura civil, la arquitectura religiosa y demás durante todo el periodo postconquista que comenzó a gestionarse después, posterior de 1521, ¿no? Entonces, otro antecesor, acuérdense que inclusive dentro de las definiciones estábamos hablando de la ornamentación, ¿sí? Que era pues todo este arte decorativo que vamos a ver en portadas. Es muy importante que les mencione que cuando estamos hablando de portadas y de fachadas, por ejemplo, la portada en toda esta arquitectura que vamos a estar visualizando, la portada es la parte decorada, ¿sí? La fachada es el todo. ¿Sí? Entonces vamos a estar hablando de portadas aquí sobre todo, ¿no? Entonces, aquí se ha utilizado muchísimo las pintaderas y los sellos, sobre todo en la época prehispánica. Hay pintaderas incluso actualmente conservadas, bien conservadas de barro, que están en el Museo Nacional de Antropología e Historia, ¿sí? Que ellos lo utilizaban precisamente para marcar cerámica, para marcarse ellos mismos, para marcar templos y demás. Entonces, digamos que fue un patrón también, o un antecesor de patrón, que se estuvo generando sobre todo pues en la época prehispánica y que posteriormente sería antecesor también de todos estos patrones, inclusive pictóricos, que se incluirían en este arte indocristiano. Entonces, ya yéndonos un poquito más adelante, vamos a hablar precisamente de cómo se fue gestionando todo el periodo de conquista. ¿Y a qué me refiero? Los españoles básicamente empezaron a hacer viajes a partir de 1517, pero no sabían que estaba acá todavía México. Ya estaban, digamos, ya habían llegado a Cuba y demás,
Y digo a partir de 1517 porque no es que Hernán Cortés llegara a las costas en 1517, no, más bien habían llegado náufragos precisamente sobre todo a las costas de Yucatán. Entre ellos llegaron unos náufragos, llegaron 3 personas, que fue Jerónimo de Aguilar, que fue Fernando Guerrero y otra persona que pues murió por sacrificio precisamente en esa zona. Sin embargo, esas 2 personas fueron fundamentales, sobre todo para la conquista de México, esas 2 personas que pues habían llegado. Entonces, estamos hablando que inclusive la fundación del Imperio Mexica había sido en 1325, ¿sí? Y en 1428 pues estaba la Triple Alianza, o sea, había 3 partes que se habían unido, sobre todo a Tenochtitlan, que eran pues Texcoco y Tlacopan, ¿sí? Y que esas calzadas enormes eran las que conectaban con la ciudad, porque precisamente eran los que estaban, pues aliados, ¿no? Entonces, Hernán Cortés básicamente estaba en Cuba. Sin embargo, en ese entonces de gobernador, o sea, ya había españoles en Cuba, en ese entonces estaba el gobernador Diego de Velázquez. Entonces, Diego de Velázquez, ya había rumores de que pues había otras tierras más para allá de Cuba, o sea, no nada más ahí. Entonces decide hacer prácticamente pues una expedición para acá. Sin embargo, por ahí le habían llegado rumores de Hernán Cortés, o digamos que no confiaba todavía en él, y ya lo iba a echar para atrás, ¿sí? A Hernán Cortés. Sin embargo, se entera y se le va antes, o sea, se le pela antes de Cuba y llega precisamente en 1519 a toda la parte pues de Cozumel, ¿no? Ahí precisamente se encuentra a los 2 náufragos, no ahí, pero digamos en esa parte se encuentra precisamente a los 2 náufragos que ya habían llegado anteriormente, a Jerónimo de Aguilar y con Fernando Guerrero, y uno de ellos ya había hecho su vida precisamente con la comunidad maya de ahí, inclusive tuvo un hijo, entonces es el primer mestizo que se tuvo aquí, o al menos que se tiene registro aquí en América. Entonces, pero sin embargo Jerónimo de Aguilar pues no había hecho su vida ahí. Entonces, precisamente en esa llegada, se le une Hernán Cortés, Jerónimo de Aguilar ya domina el maya, y también durante ese viaje, también o ese periodo de expedición, se le da a la Malinali, ¿no? A la Malinche. Entonces, más o menos para que ustedes se den una idea de cómo estuvo ahí el proceso de comunicación entre México, Tenochtitlan y los españoles fue el siguiente, o sea, Jerónimo de Aguilar hablaba maya, entonces Hernán Cortés hablaba pues en ese tiempo el castellano, entonces estamos hablando que Hernán Cortés le decía lo que tenía que decirle a Jerónimo de Aguilar se lo decía a la Malinalia o a la Malinche, y la Malinche que hablaba maya y náhuatl se lo decía en ese entonces a los emisarios de Moctezuma o a los demás políticos que estaban. Entonces prácticamente era una comunicación pues de 4 personas, por así decirlo, ¿no? O más. Entonces, de ahí se regresa, o sea, ya empieza a escuchar cosas precisamente de México Tenochtitlan, sobre un gran imperio y demás que se encuentra en la parte central y que también tiene pues fama también, recordemos que en México Tenochtitlan, bueno, que Tenochtitlan era un gobierno militar, también muy militarizado, les rendían parte que conquistaban, parte que le tenían que rendir tributo y demás, y que incluso llegó a abarcar hasta parte de Guatemala, hasta allá hasta el sur se iba, ¿no? Entonces, decide independizarse de Diego de Velázquez, el proclamarse como, digamos, como el capitán que va a llegar a cabo las expediciones a México. Para ese entonces ya empieza, digamos, a tener en la mente de que ya va a empezar a redactar sus cartas de relación y funda en la parte de la antigua la Villa Rica de la Veracruz, ¿no? Así no hubiera nada y demás. En Zempoala precisamente es en donde se da cuenta también que está prácticamente este territorio de Tenochtitlan, y también se da cuenta inclusive que todos odian a los mexicas, ¿sí? ¿Por qué? Por guerreros, porque todos le tenían que rendir tributos y no atente a las consecuencias, que eran muy guerreros, y que inclusive la parte que conquistaban también agarraban a mucha gente para sacrificios y literal se los llegaban a sacrificar, entonces no eran muy, muy bien queridos. Entonces, básicamente, bueno, aquí tenemos una pequeña
pequeña gráfica que la verdad a mí me encantó y que la encontré en internet. Sin embargo, estamos viendo que la mayoría de los lugares por los que pasó Hernán Cortés, junto con prácticamente una de las estrategias o una de las formas importantes también de conquista, fue que traían caballos, fue que traían armamento y demás. Sin embargo, no era suficiente. Entonces, también otra de las cosas que le ayudó a Hernán Cortés es de que se dio cuenta de que todos odiaban a los mexicas, ¿no? Entonces, si desde un inicio no se hubieran juntado, no fue nada más una conquista española, sino fue inclusive la conquista se dio también por los mismos grupos indígenas, ¿sí? Como no estaban bien unidos, bien consolidados, porque prácticamente todo el mundo se quería librar del acecho que tenían o el yugo que tenían de los mexicas, pero la verdad ahí se les vino encima todo, ¿no? Entonces, prácticamente los mexicas pues agarran rutas de acceso que no son los caminos prehispánicos, sino que se van por la lateral o se van por aquellas sendas que precisamente no eran muy transitadas. Sí, llegan a Tlaxcala, también los tlaxcaltecas se les ponen inclusive al tino y demás, sin embargo prefieren unirse también a los españoles, sobre todo para irse también con en contra de los mexicas, ¿no? Eran como el enemigo con dientes que tenían los mexicas, los tlaxcaltecas. Y posteriormente pues llegan a la parte de Cholula, que en ese entonces era considerado un atoyán. ¿Y qué quiere decir eso, un atoyán? Un atoyán era una ciudad sagrada, o sea, una ciudad intocable. Sí, y también Cholula era muy famoso porque incluso hasta el mismo Moctezuma consumía la cerámica famosa de Cholula, que es una cerámica policroma, ¿sí? Y la tenía precisamente pues en su palacio y todo, o sea, era una ciudad muy importante, incluso ahí se iban y hacían ceremonias para poner sus besos, o sea, su joyería que iba empotrada sobre todo en la parte de la barbilla y demás, o sea, entonces era todo un proceso. Además, es de la pirámide que tiene el basamento, o sea, la planta más grande pues, a nivel mundial, aunque también está entrando en consideración otro sitio arqueológico que está encontrado en Guatemala, que se llama El Mirador. Sin embargo, como siempre, ¿no? Por cuestiones de presupuesto, siempre, pues, todo el término arqueológico y demás siempre está, pues siempre está paradillo, ¿no? Pero es precisamente en Guatemala y nada más se puede tener acceso, pues, por avión y caminando y en burro y quién sabe cuánto más. Entonces, llevan a Cholula, sin embargo, pues por ahí hay rumores y no nada más rumores, sino que en realidad los quieren emboscar, hacen matadero y se tienen que ir precisamente de Cholula por la parte que actualmente se conoce como Paso de Cortés, ¿no? Que el Paso de Cortés prácticamente es todo eso. Sin embargo, si nosotros llegamos, me voy a adelantar poquito, si nosotros llegamos a toda la parte que es de Huejotzingo, vamos a ver que a las faldas del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl hay una ruta que se le conoce de los exconventos a las orillas del Popocatépetl y que actualmente es patrimonio mundial, o sea, es patrimonio de la humanidad. Y ustedes se pueden ir por ahí en medio, de hecho hay inclusive se le conoce como Paso de Cortés. Están unos poblados, unos exconventos, la verdad, muy bonitos. Si ustedes tienen la oportunidad de ir o han ido, yo ya fui. Está Huejotzingo, está Calpan. De hecho, en Calpan es considerado el primer lugar donde se plantó el primer nogal, por toda la cuestión del chile en nogada y demás. Sí, precisamente en el antiguo exconvento de Calpan y demás. Entonces, pues para que se den una idea de las bellezas que tienen. Entonces, él decidió atravesar precisamente esta ruta porque pues se le vinieron encima prácticamente los cholultecas, ¿no? Entonces, deciden con base a esa prácticamente pues a esa matanza que también tuvieron ahí entre unos entre otros, pues deciden tomar la vía rápida que es a través de los volcanes y llegan a Mecameca y de ahí se pasan directamente a todo lo que es el Valle de México y demás. Aquí tenemos diferentes ilustraciones, unas más coloniales, ¿sí? Diferentes códigos coloniales que muestran, por ejemplo, las primeras dos muestran diferentes signos, digamos, premoniciones o signos de presagio. Hubo 8 signos de presagio al momento de llegar los españoles. Entre ellos, pues, dicen que salió una enorme espiga, pues, luminosa, ¿sí? En el pueblo de la noche. Otras profetizaban, pues, prácticamente visualizaron una estrella, o sea, un cometa en el cielo, ¿sí? Otra que incluso es muy famosa y que la verdad todo el mundo hasta conoce, que es que escuchaban lamentos de una mujer llorando, ¿no? Pero en realidad estaba llorando por guerras, invasiones y que posteriormente daría hincapié
a la tradición, a la tradicional leyenda de La Llorona, ¿no? Bueno, como les comentaba, apariciones de cometa, otro que hubo incendio inclusive en templos de deidades que ellos tenían, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Huitzilopochtli, salían seres deformes, aunque les comento, dentro de la cultura maya, las deformidades no eran mal vistas, sino que inclusive hasta ellos mismos hasta se deformaban para darse también esas formas aguileñas en la nariz. Incluso los astrónomos los dejaban ciegos desde chiquito, poniéndoles una pasa y demás en los ojos, porque los astrónomos no se cansaban, o decían eso al menos los mayas, que no se cansaban la vista viendo las estrellas toda la noche, ¿no? Entonces, las deformidades no eran malas, sin embargo, al menos los mexicas lo agarraron de presagio, ¿no? O sea, salen niños deformes, se queman los templos, otros mencionan inclusive visiones a través de ojos de garza, y los ojos de garza representan pues toda la cuestión de la Vía Láctea, en donde ven hombres montados en venados y demás, que no estaba tan incierto, puesto que los venados eran la analogía de los caballos. Entonces, pues aquí vemos cómo está distribuido México Tenochtitlan. Y aquí vemos una de las imágenes ya un poquito más coloniales, en donde los emisarios de Moctezuma, o sea, desde que llegaron los españoles, toda la parte, digamos, la parte sur, pues ya estaba visualizada, diferentes espías que tenía Moctezuma, sobre todo en diferentes partes pues de todo lo que era el Imperio Mexica, ¿sí? Entonces, pues él le manda a los emisarios, sin embargo, los emisarios llegan con regalos, llegan con oro, con joyas, con penachos y diferentes cosas, pensando de decirles, oye, ¿saben qué? Retírense educadamente. Sin embargo, híjole, Hernán Cortés no se vino con lo mejor de lo mejor cuando viene aquí a México Tenochtitlan, sino que se viene con lo peor de lo peor. O sea, se viene con gente que no tiene nada que perder en ese viaje. Sí, se viene con 500 personas que la verdad eran expresos de cárcel, o sea, eran diferentes personas, o gente de confianza también. Sin embargo, pues, ¿qué fue lo que vieron? Pues vieron riqueza y vámonos, o sea, todavía les dio un poquito más de prisa llegar a toda la parte de Tenochtitlan porque se dieron cuenta que había oro, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿no? Ahí fue como el error terrible, el error garrafal, que yo diría, los tantos que se cometieron sobre todo en la cuestión de la conquista, ¿no? Entonces, pues aquí traemos inclusive hasta más imágenes, ¿sí? De toda esta cuestión que pasó también a posterior, que les digo que pues, estos son ya códices un poco más coloniales, ¿sí? La mayoría de los códices en la época prehispánica que fueron hechos con papel amate, que fueron hechos en cuero de venado, en piel de venado y demás, fueron una mayoría destruidos básicamente pues durante todo el periodo de conquista, durante todo el periodo colonial, precisamente por los frailes evangelizadores, ¿no? Sin embargo, posteriormente se dieron cuenta de la riqueza de conocimiento y demás que tenían y pues dijeron, chin, la regamos, ¿no? Pero eso ya fue a posterior. Imagínense tener, o quién sabe, a lo mejor todavía hasta están en el mercado negro por ahí, y, y uno ni en cuenta, y son tesoros de la nación, al final de cuentas, ¿no? Ese que se ocasionó en Cholula. Vemos también aquí el templo mayor, con los dos templos adjudicados a Tlaloc y a Huitzilopochtli, que eran también sus principales deidades. Huitzilopochtli por la cuestión de la guerra y demás, también era una divinidad que también no nada más Tonatiuh, sino que también se le ligaba inclusive con la cuestión del sol. Y a Tlaloc pues estaban encontrados o estaban insertos en un entorno lacustre, ¿no? Entonces claro que iba a ser importante, además de que incluso era muy importante para traer la lluvia para que crecieran las cosechas. Tenemos que posterior, ya una vez llegando Moctezuma, Hernán Cortés, precisamente lo que es Tenochtitlan, lo recibe Moctezuma y demás. Sin embargo, pues lo reciben educadamente, sin embargo, pues no los quieren ahí. Entonces, se busca, o sea, Hernán Cortés por un lado, inclusive si ustedes tienen la oportunidad de leer diferentes crónicas en torno a la conquista y demás, se van a dar cuenta que uno de los, bueno, si ustedes tienen la oportunidad de leer la historia verdadera de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, se van a dar cuenta de que Castillo hace una descripción
de cómo visualizó Tenochtitlan cuando llegó, de cómo es esta ciudad que estaba llena de canales. Incluso actualmente, si ustedes van a la Ciudad de México y en donde está la Torre Latinoamericana, antiguamente ahí era el bestiario, o sea, el zoológico de Moctezuma, ¿no? Y cómo pasaban a través de los templos y los palacios diferentes canoas, cómo tenía inclusive Moctezuma un jardín botánico de diferentes árboles frutales con diferentes aves que se traían inclusive hasta de Yucatán, hasta de Guatemala, de Chiapas, diferentes plantas que inclusive tenían gente específicamente para hacerse cargo de ella. Aquello era, la verdad, o sea, bueno, yo desde una perspectiva personal, si yo tuviera la oportunidad de ir en el tiempo atrás y ver cómo era en realidad o cómo el efecto que causó precisamente en los españoles, el ver esa ciudad tan organizada, tan limpia, en un entorno lacustre, la verdad yo sí lo haría. Y precisamente, inclusive, o sea, los mexicas, los tenochcas no eran cualquier persona, o sea, los indígenas aquí abundaban, se bañaban. Imagínense todo el tiempo de viaje que tenían que estar con la misma ropa, no se lavaban los dientes casi. O sea, los mismos mexicas, incluso en las crónicas, dicen que les tuvieron que dar a masticar menta y hierbabuena para poderse comunicar con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Pues no aguantaban el olor, y el mismo mexica se bañaba 2 veces al día, o sea, abundaba el agua. Incluso el lago de Texcoco, o sea, es un lago que tiene una parte salada y una parte, una parte dulce, pues traían agua potable precisamente de Chapultepec, por eso se mandó construir también esta parte del acueducto. Entonces, era una ciudad muy organizada y demás. Sin embargo, Hernán Cortés, y esto se lo platico como antecedente, ya me voy un poco más rapidito. Hernán Cortés, pues ya no tuvo buena relación con el gobernador de Cuba, entonces Diego de Velázquez manda a Pánfilo de Narváez, ¿sí?, a Veracruz, y para traerse a Hernán Cortés, así como, ¿sabes qué? Le llega el chisme a Hernán Cortés, Pánfilo de Narváez se acaba de llegar a Veracruz y viene irse rápido a Veracruz, y deja a uno de sus generales, a Pedro de Alvarado, precisamente a cargo. Sin embargo, Pedro de Alvarado va a ser descrito como una persona garrafal que incluso estuvo participando acá en la conquista de Occidente, en la guerra del Mixtón, y muere precisamente aquí en Guadalajara porque se le cae un caballo encima. Las crónicas dicen que murió honorablemente, pero no, o sea, si le vinieron los indígenas, toda la parte chichimeca que había en esa parte, que eran bien bravos, y en una de esas pues se vino con todo el cerro y se le cayó un caballo encima y acá murió. Sin embargo, deja Pedro de Alvarado, y Pedro de Alvarado precisamente en esos días que lo deja hay una, digamos, hay una ceremonia religiosa, algo comparado con la romería de la Virgen de Zapopan en ese momento. Entonces vio mucha gente y dijo, no hombre, se me van a sublevar aquí, y empezó a hacer matadero. Otra acción garrafal que se cometió durante la conquista, ¿no? O sea, la gente, ceremonias que hacían cada cierta temporada. Sin embargo, entraron a los templos, mataron a un montonal de sacerdotes y demás durante la escena, un montonal de gente. La gente estaba, imagínense, estar en una procesión, estar en un evento religioso que reunía gente de todos los lados, y de repente el matadero, mientras el otro está ocupado acá haciéndose cargo de Pánfilo de Narváez. Precisamente ahí en ese periodo de visita de Pánfilo de Narváez, uno de sus, digamos, sus mozos que trae, él traía viruela, y con esa persona que traía o estaba saliendo de la viruela, ¡pum!, se nos vino toda la viruela también para acá. Ahí dicen que inclusive pues ese fue el momento de que ¡pum!, empezó a darse toda esta cuestión de la viruela, ¿no? Entonces Hernán Cortés regresa prácticamente a México Tenochtitlan. Hay un vertedero y un atascadero de gente inconforme, gente enojada, matadero y demás, o sea, es un caos. Entonces mandan precisamente a Moctezuma. Sin embargo, Moctezuma bajita la mano ya lo tienen bien, pues bien amenazado, y aparte, entonces, pues ¿qué hace? Lo mandan a sublevar. Hay cronistas que dicen que lo mandan a sublevar, a decirles que se calmen a la gente y demás, y la gente, como ya está tan enojada y ya no le tiene credibilidad, le avientan piedras, y una de esas lo hiere de muerte y lo mata.
Pero hay otras crónicas que dicen que en realidad, como ya no le servía, ya había mucha gente enojada, pues los mismos españoles lo matan, lo avientan al lago, y otros indígenas se lo encuentran y pues prácticamente pues, le ofrecen todo el ritual. Entonces, ahí era lo mismo que les comentaba, pues ya se los dejo a su consideración. Si ustedes piensan que los mató la misma gente, a un tlatoani, que prácticamente ni siquiera lo veían, dicen las crónicas que al tlatoani ni siquiera los mismos mozos lo veían porque tenían que traer la cabeza agachada cuando lo veían, o que lo mataron los mismos españoles porque prácticamente ya no lo servía. Entonces, eso los dejo a su consideración, ¿sí? Pero, pues les llegó de todo, ¿no? Entonces, desde la conquista, pues la gente ya estaba enojada, sube el poder el hermano de Moctezuma, que es Cuitláhuac, pero Cuitláhuac viene bravo y dice, oye, esto no se puede quedar así. Entonces, para que Cuitláhuac se pueda quedar en el poder, pues es casado con la hija de Moctezuma, que es Itzcaxóchitl, Tecuichpo Itzcaxóchitl. Y Tecuichpo Itzcaxóchitl, si ustedes tienen la oportunidad de leer un poquito más de ella, van a ver que es todo un personaje. Vivió en la etapa de, digamos, prehispánica, donde todavía estaba México Tenochtitlan. Fue casada con Cuitláhuac, fue casada con Cuauhtémoc y posteriormente fue casada también con, cuando ya muere Cuitláhuac, porque precisamente la casaron con ella, después posteriormente es bautizada y se le va a conocer como Isabel Moctezuma. Sin embargo, Hernán Cortés la agarra a ella, o sea, contra de su voluntad, y tienen una Leonor Cortés. Y Leonor Cortés estuvo casada, o la mandaron casar precisamente con el conquistador de Zacatecas. Entonces, hasta allá le fue a dar la sangre de Moctezuma, hasta Zacatecas, y otras hijas de Moctezuma se fueron a vivir a España, las casaron con nobles de allá, y actualmente inclusive traen ahí un pleito de casado porque el gobierno mexicano tiene que darle su pensión a todos los que son pues descendientes de la rama de Moctezuma, porque incluso tienen los que quedan de aquí. Hay una que incluso tiene el testamento de Tecuichpo y demás, pues les tienen que estar dando su pensión, y pues esos, digamos, pues esos lineamientos a nivel legislativo de la época colonial pues son válidos. Hay gente, he conocido casos de personas que tienen las escrituras y demás desde la época virreinal y los han matado, caray. Pero pues así, digamos, si ustedes tienen la oportunidad de leer de ese tema, estaría genial. Pues bueno, casan a Cuitláhuac con la hija de Cuitláhuac, vence, o sea, se les va encima, en la noche triste casi los saca. Si los hubiera sacado, hay cronistas que dicen que si los hubiera atacado todavía más Cuitláhuac, la verdad ya los hubiera sublevado, a lo mejor posteriormente hubieran venido, pero no luego. Entonces se van y es cuando se le conoce todo este momento de la noche triste y demás. Sin embargo, pues Hernán Cortés, aunque es vencido durante ese momento histórico, pues inclusive manda a traer después hasta carpinteros y demás a toda esta zona de México Tenochtitlan. Se trae carpinteros que incluso hasta desarmen sus bergantines, o sea, los barcos, y mandan construir otros bergantines para sitiar a México Tenochtitlan. Entonces imagínense estar ahí en ese momento donde prácticamente es el sitio de México Tenochtitlan, no dejan salir ni entrar a nadie. En ese momento ya le toca estar a Cuauhtémoc, porque Cuitláhuac básicamente va a morir de viruela, ¿sí? Es una enfermedad, un virus que básicamente no se conoce acá, pues en México, o sea, pues se lo trajeron de otras tierras, no tienen forma de curarlas, y durante el periodo, inclusive desde 1545, o sea, durante un gran periodo de tiempo, mató 3/4 partes de la población indígena. Entonces ya se verán ustedes, y posteriormente inclusive hasta nacen los hospitales de indios, precisamente por un decreto también que es un decreto real, que dicen que construyan hospitales en cada pueblo, en cada zona, en cada refugio, sí, y ahí es cuando nacen los hospitales de indios, que posteriormente serían más bien como casas espirituales. Entonces, ya con esto, Cuitláhuac huye, lo agarran, sitean, y pues prácticamente así se consume también la conquista. Y posterior a Cuauhtémoc se lo llevan hacia las Cibueras, cuando Hernán Cortés va para allá. Previamente pues ya al pobre ya le habían quemado los pies y todo, y pues es allá en donde lo matan. Y pues actualmente no se saben dónde están sus restos, unos dicen que están en Guerrero, no me acuerdo dónde
cómo se llamaba el pueblo, pero sé que es de Cuauhtémoc y es en Guerrero y sí he ido. Pero no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Se lo agradecería porque no lo tengo aquí ahorita en la mente. Izcatiopan. Ixcatiopan. Sí me acuerdo. Izcatiopan. Izcatiopan. Sí me acuerdo cuando fui que incluso hasta nos dieron una charla y demás. Y que no, que ahí están los restos de Cortés. Sin embargo, hubo diferentes arqueólogos y demás que fueron y comprobaron y todo, dicen que no son, pero ellos siguen insistentes en que sí, ¿no? Entonces, pues la verdad, vale la pena visitar actualmente el territorio mexicano para ver pues toda esta gama, o sea, todo lo que hay actualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos hablando que ya para 1521 ya está la conquista. Para 1523, un poquito antes, pues Hernán Cortés va a tener diferentes medios de comunicación, sobre todo con el rey de España. Y ese mismo medio de comunicación le permitió pues, deshacerse de el mando también de que era el gobernador de Cuba en ese entonces. Entonces se lo nombran prácticamente pues como el conquistador de ahí de todo el territorio que se va a nombrar como la Nueva España. Y en sus cartas de relación dice que para evangelizar, o sea, le comenta Hernán Cortés, la verdad es un personaje, yo creo que es de los personajes más odiados en la historia de México, inclusive durante el periodo de independencia en donde estaban los restos de Hernán Cortés los tuvieron que sacar, esconder y demás, porque había gente que pues en ese periodo nacionalista todavía pues consideran a Hernán Cortés como pues el malo de la película, ¿verdad? Todavía. Entonces, a ver, espérenme tantito, es mío. Entonces, hay una disculpa, perdón. Un break. ¿Sí? ¿Quieren un break? ¿Quieren un break? Claro, claro. Yo creo que sí. Son Está las interesante. 7:10, a las ¿Sí? 7:20, 7:30, si quieres. Está bien. Sí, está ¿A las interesante. 7:30? Sí. Ok, perfecto, está muy bien. A las Bueno, le 7:30, seguimos. 7:30, maestra. Ok, le seguimos. Si no, yo me agarro hablando. Entonces, pues, ustedes me comentan y pues yo de todas maneras pues sigo por aquí. Ok, Vale, a las... vale. 7:25, si quieres. No sé. Ok, perfecto. Gracias, maestra. De nada.